Invitada, quiero felicitar a mi hermana Alicia, mi querida hermana Alicia, que hoy está de cumpleaños. Te mando un beso y un abrazo muy grande para ti. Te queremos mucho. Bien, presentamos a Griselda Colina, quien es integrante del Foro Cívico, además rectora suplente del Consejo Nacional Electoral y además es colega periodista también. Sí, señor. ¿Cómo estás, Griselda? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Vladimir. Gracias a ti por venir. En tu programa. Gracias a ti por venir. Bueno, caramba, ¿en qué anda el CNE al día de hoy? Mira, el CNE, yo podría decir que anda en un proceso de cambio significativo en la restitución de los derechos. Yo creo que esto es un camino que tenemos que ver como un camino largo, que no se acaba con el proceso electoral del 21 de noviembre, y eso es importante que lo tengamos claro, pero que sí se están avanzando pasos significativos. Yo creo que el cronograma que se presentó este fin de semana, que se publicó el fin de semana, trae cambios significativos con respecto a lo que fue el cronograma de la elección parlamentaria de 2020. ¿Cuáles son esos cambios? Vamos a explicárselo a la audiencia. Fíjate, por ejemplo, como tú sabes, yo vengo del mundo de la sociedad civil, claro. De trabajar en los temas electorales y de este tema de además estuviste en el Centro Carter también. Sí, y de impulsar además la participación ciudadana en los procesos electorales. Así es. Y para nosotros siempre ha sido un tema fundamental la participación ciudadana en el proceso electoral. El tema del registro electoral es una deuda pendiente. Entendemos que el anuncio es una parte, apenas se va a trabajar una parte, pero que ya en este cronograma se presenten 45 días para la inscripción y actualización de electores en el registro electoral, que se ofrezcan 1000 puntos de actualización en todo el país, abre oportunidades para que esos jóvenes, millones de jóvenes que no se han inscrito, gente que se cambió de centro centro de votación. No, que se cambió de residencia, puedan cambiar esos centros electorales y puedan reubicarse para que en dado caso que decidan votar ese 21 de noviembre lo puedan hacer. Y lo que decimos ahí, bueno, si no te decides, al menos estás inscrito, pero ese es tu derecho. Entonces, y además uno puede tomar la decisión hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Entonces yo creo que allí los últimos 10 segundos. Nos deberíamos también sumar todos en esa campaña, en decirle a los jóvenes, miren, desde el 1 de junio hasta el 15 de julio va a haber oportunidad de inscribirse en el registro electoral y devolverle al ciudadano esa primero oportunidad. Son 15 días. 45, perdón. 1 de junio, 15 días. 15 de junio al 1 de julio. No, primero de julio al 15 de julio. 45 días. Y 1000 puntos, que lo que habíamos visto nosotros en los procesos anteriores, después de 2015, Vladimir, porque esto hay que entenderlo así, como un proceso que vino en profundo deterioro luego de las elecciones parlamentarias de 2015. Y cómo se fueron eliminando derechos, cercenando derechos ciudadanos en el marco de los procesos electorales. Uno fue ese, el tema del registro electoral. Cómo la gente no abrían estos operativos, duraban 5 días, 10 días, 200 puntos, ni siquiera se sabía dónde estaban. Aquí hay otra invitación que nos queda a nosotros pendiente y es decirle a la gente, a las asociaciones de vecinos, a los grupos de ciudadanos que soliciten al CNE para que en sus parroquias, en sus centros, en sus zonas, les coloquen esos centros de inscripción y actualización de electores. Eso es un derecho que tenemos nosotros los ciudadanos y que tiene que ser exigido al CNE. Ahora fíjate, también hay un punto importante y es que, por supuesto, cosas que uno oye, que lee y que le cuentan, ¿no? Que hay preocupación también por el hecho de que se están cambiando electores masivamente. ¿Eso es cierto o es falso? Mira, yo creo que por ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer el municipio de Chacao. Bueno, hay un trasvase de electores a objeto pues de alterar de alguna forma la composición natural del electorado. Sí, bueno, tú sabes que otro de los temas que yo he venido trabajando en el observatorio ha sido el tema comunicacional. Y yo creo que hay campañas interesadas que siempre surgen. Siempre que hay un proceso electoral, yo creo que a todos nos llega aquella cadena famosa de los homónimos, de los que tienen cédulas que tienen números muy bajitos. Que votaron 20 veces. O de los fallecidos. Entonces, esas campañas siempre se repiten. Hay campañas interesadas. Yo creo que la mejor contraloría que podemos hacer los ciudadanos es buscarnos nosotros mismos en el registro electoral, hacer la denuncia en caso de que corresponda, que lo han migrado, porque ciertamente eso es lo que pasa, que surgen estas campañas interesadas en acabar con el voto, en debilitar el voto,
Y los ciudadanos pues no hacemos ni siquiera ese trabajo de buscarnos porque bueno, no tenemos confianza y con razón en un Consejo Nacional Electoral que hasta la fecha ha venido socavando los derechos del ciudadano. Claro, no es lo mismo que uno lo migren sin consultarle a uno, Claro. sin consultarlo, a que uno mismo pueda ser parte de una operación política de trasvase de electores, ¿no? No, es que en ningún caso eso está permitido. Esas son migraciones arbitrarias. Ajá. Y por eso tienen que ser, el ciudadano es el que tiene el derecho de decir dónde quiere votar, que esté lo más cercano a la residencia donde él vive. Entonces, eso es un proceso al que vamos a tener posibilidad de hacerlo entre el 1 de junio al 15 de julio. O sea, ya hoy en día sabemos que el registro electoral es permanente, está abierto durante todo el año, pero estos operativos especiales los que nos va a permitir, oye, es tener más cerca de nuestra residencia a ese funcionario electoral que nos permita hacer ese cambio. ¿Cómo se podrá hacer la Contraloría Social? Claro, en tu caso tú eres rectora suplente y por supuesto tendrás algún acceso a los procedimientos, etcétera, pero los ciudadanos organizados por ejemplo, en ONGs, en juntas de vecinos, grupos de electores, en fin, cualquier forma de organización, ¿podrán hacer algún tipo de veeduría, contraloría? Claro, la idea es justamente que se vinculen, que se articulen desde la sociedad civil y es parte de lo que ha sido mi trabajo previo y de lo que no me desvinculo, porque como el Foro Cívico nosotros somos parte, o sea, yo soy ciudadana. Yo soy defensora de derechos humanos y ahora soy rectora, ahora formo parte de una institución y eso espero que nos pueda dar mayores ventajas a la hora de presentar nuestras denuncias y nuestras propuestas también, porque yo creo que de eso se trata. No vamos a llegar a la denuncia, vamos a ver si es posible hacer un trabajo que funcione y que restituya los derechos de los ciudadanos, porque la denuncia, bueno, porque ya el hecho sucedió y ya no hay mayor posibilidad. Entonces, allí buscar a las organizaciones de la sociedad que están en el Foro Cívico, donde están los grupos de observación electoral nacionales, que están haciendo un trabajo importante, la Red Electoral Ciudadana, Voto Joven está muy activo con ese tema. O sea, ahí están las cuentas de Voto Joven, de CEPAS, del Movimiento Ciudadano Dale Letra, de Sinergia, de la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación, del Observatorio Electoral Venezolano. Todas estas son organizaciones que están en el país, que están haciendo un trabajo de Contraloría y que están articulando esfuerzos para justamente llevar esos datos de, bueno, está funcionando bien esos operativos, están donde la gente necesita que estén, se está moviendo o migrando gente de forma arbitraria. Todo eso lo están haciendo las organizaciones. Son como muchos temas, ¿verdad?, que a la gente le preocupan. El financiamiento de las campañas electorales, uso de recursos públicos para la campaña, los puntos rojos, azules, verdes, amarillo, verde. Lo que se conocía como ventajismo. Ajá, ventajismo electoral, sí. Y sí, yo creo que una de las cosas que también nosotros... Ojalá fuera pasado, pero... Sí, pero es que yo creo que incluso pasamos una barrera más allá del ventajismo. O sea, porque incluso con el ventajismo, con todo lo terrible que podía ser el ventajismo, o sea, en 2015 se ganó una elección. Pero después de ese proceso electoral, yo creo que hubo un proceso de deterioro más profundo, donde incluso se alteraron resultados en las elecciones, no se publicaron los números completos de los procesos electorales como de la constituyente, por ejemplo. O sea, en el estado Bolívar hubo denuncias específicas en la elección de gobernadores. Esas son cosas que la gente no olvida. O sea, cuando la gente desconfía, Vladimir tiene razón en desconfiar. Tiene razón en desconfiar y lo que yo digo es, bueno, ahorita se está haciendo, hay un nuevo Consejo Nacional Electoral, hay unos nuevos rectores, sí. ¿La confianza es en esos nuevos rectores? No, la confianza tiene que ser en que el ciudadano entienda que el voto es un poder que tienen ellos en sus manos y que el voto les sirve para algo, porque mientras nosotros como ciudadanos pensemos que ese voto que yo tengo no me sirve para nada, no cambia nada, pues entonces vamos a seguir absteniéndonos, vamos a seguir dejando ese poder ciudadano en manos de otros que sí están interesados en que sí lo saben usar. Por supuesto. Ahora, hay un punto que quiero que toquemos al regreso y es el de la representación proporcional de las minorías. El movimiento del socialismo, por intermedio de sus principales dirigentes, se ha quejado de que no se ha resuelto ese asunto. Es decir, se sigue minimizando la representación proporcional de las minorías y maximizando las votaciones y la representación de las
de las mayorías, claro, en un escenario de abstención, pues de las mayorías que se concretaron producto de que, bueno, la mayoría no votó o producto de que sean mayoría efectivamente. Lo cierto es que es una preocupación de la ciudadanía qué hacer con este tema. Así que bueno, vamos a conversar de este punto al regreso. Ya venimos con Griselda, ya regresamos. Griselda La Una es nuestra etiqueta para el día de hoy. Medios, ¿no? Observatorio Global de Comunicación y Democracia, exactamente. Y bueno, eres comunicadora social y eres rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Ella me dice que es verdad, pusimos Griselda a la una, pero debió ser rectora a la una. Así que vamos a cambiar la etiqueta. La podemos cambiar, si se quiere la cambiamos. Tienes razón. Pero fíjate, la representación proporcional de las minorías. Se supone que si un partido saca 100 votos, ¿verdad? La representación que obtenga en el Congreso o en un Consejo Municipal debe ser proporcional a esos 100 votos. O sea, con lo que esos 100 votos, pues, supongamos que es el método de Hond, ¿verdad? Con lo que esos 100 votos puedan comprar en el sentido figurado de la palabra, ¿verdad? Pero ocurre que, por ejemplo, ha habido elecciones en las cuales la fuerza que gana la elección saca 60% y obtiene el 90%, como ocurrió en la anterior Asamblea Nacional. Partidos que obtienen incluso una votación importante obtienen un diputado o no obtienen ningún diputado. En el pasado ocurría que, por ejemplo, al Partido Comunista una diputación le costaba 50.000 votos y a AD le costaba 25, por ejemplo. Sí. Y eso no se ha resuelto el día de hoy. No se ha resuelto. A pesar de que la Constitución manda, ordena la representación proporcional. Sobre todo, no solamente la representación proporcional, sino la representación de las minorías. O sea, que las minorías tengan una representación, aún hayan tenido pocos votos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, y es importante justamente que lo que tú decías, la experiencia. ¿Qué nos ha enseñado la experiencia? Aquí en 2010, justamente, fue una elección que sobrerepresentó a uno de los grupos políticos. En 2015 pasó lo contrario. Entonces, la oposición, con un número de votos X, tuvo también una mayor representación en la Asamblea. Entonces, es un sistema que... Los dos son perversos. Son perversos, ninguno de los dos sirve. Es un tema que hay que revisar. Lo que se está proponiendo para este proceso electoral, y yo creo que eso tiene que ser un tema que entendamos todos los venezolanos. O sea, aquí venimos de un proceso de deterioro grave, profundo, sistemático. Y todos los temas no van a ser resueltos para este proceso electoral, pero sí se están avanzando pasos. Entonces tenemos que verlo como una reconstrucción incremental en la que se están avanzando pasos. Por ejemplo, no podemos decir nosotros que el nombramiento de este CNE no es un paso significativo. ¿Es suficiente? No. Hay que ver el desempeño, por supuesto. Hay que esperar a ver qué es lo que se logra en este camino. Es un camino más largo, insisto, que el 21 de noviembre. Aquí no se acaba la reconstrucción de un proceso y de un sistema electoral el 21 de noviembre. Aquí son muchas cosas las que faltan. Así como no se va a inscribir todo el mundo, todos los que faltan por inscribirse para esta elección del 21 de noviembre, porque es imposible, humanamente es imposible que en 45 días lo hagan, pues tampoco hay temas que son medulares. Y uno de esos temas que queda pendiente y que es un desafío y que tiene que darse a través de una discusión, Vladimir, que incluya a los diversos sectores y que además en donde se tomen en cuenta las diversas propuestas que ha habido durante años. Esto no es un tema nuevo, el tema de la proporcionalidad. Yo recuerdo en el Centro Carter en 2006 ya había propuestas sobre este tema. Luego en 2013 también se hicieron propuestas nuevas de diversos grupos de la sociedad civil. O sea, todo eso tiene que ser revisado y tiene que ser llevado a una discusión pública donde la gente entienda que ahí están en juego sus derechos y que la gente entienda, bueno, que si es método de Hond, que si es el otro método, pero ¿por qué eso le importa y por qué eso le afecta? Porque mientras la gente no sienta que eso le afecta, pues eso va a seguir siendo una discusión de las élites. Por cierto, aquí tenemos una foto del presidente y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Tú conocías a Enrique Márquez, quizás no conocías a Pedro Calzadilla. Sí. ¿Qué opinas de Pedro Calzadilla? Mira, nosotros nos conocimos todos el día de la juramentación en la Asamblea Nacional. Yo creo que puedo decir que allí reinó un ambiente de cordialidad. Incluso yo pude hablar con Pedro Calzadilla, me presenté y le dije que pues
para nosotros para nosotros hablo del foro cívico, que postuló a 4 de los rectores que fueron designados ese día. Para nosotros fue una noticia positiva que él quedara nombrado y esperamos poder hacer un trabajo y una contribución también al trabajo que se haga desde el CNE. Estamos en eso, estamos procurando un mecanismo que permita que los rectores suplentes que no están incorporados podamos tener un rol más activo y propositivo en lo que es la reconstrucción y la construcción de el diseño del proceso electoral. No solo sino lo que viene a futuro, pues entendiendo que nosotros fuimos nombrados para estar 7 años en un cargo. Por supuesto, hay que ver lo que es eso. Ahora fíjate, Griselda, aguas abajo, del directorio aguas abajo. ¿Qué está cambiando? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué puede cambiar y qué no puede cambiar? Mira, yo creo que hasta ahora hemos visto que hay voluntad política en un sentido pragmático. Yo creo que el hecho de que Roberto Picón, como rector principal, sea parte de la Junta Nacional Electoral es un hecho positivo. Además, él como un experto técnico, como una persona que ha llevado el tema electoral, tiene una experticia importante y tiene elementos que aportar en cada uno de los temas que se está discutiendo. No solamente los de la Junta Nacional Electoral, sino incluso en todos. Entonces yo creo que ahí, igual que con las demás comisiones, ciertamente muchos de los expertos dicen, bueno, pero no cambió mucho la cosa, porque siguen siendo primordialmente, están en manos del sector oficial. Y bueno, yo creo que hay que partir de las realidades. Hay realidades políticas que están imperando en el país. No quiere decir eso que uno se someta a la acción de los políticos. Uno tiene que seguir en la exigencia de derecho, pero también ver las oportunidades que se abren. O sea, que Enrique Márquez esté también al frente de la COPAFI y que también tengamos gente allí en otros organismos, a mí me parece un hecho positivo. Que nosotros incluso como rectores suplentes hayamos podido ir al CNE, estemos buscando las maneras, las formas, los mecanismos de hacer un trabajo y propuestas para que esos rectores puedan avanzar en un camino donde la gente sienta que se está trabajando por ellos, que se está trabajando y que hay más confianza, que hay transparencia. Eso a mí me parece importante. Aquí hay algunos comentarios. Goro Zamora Constitución. Saludos, Griselda Laguna. Las campañas de desprestigio y manipulación mediática en contra del CNE deben ser sancionadas por el Ministerio Público. Debe el CNE hacer las denuncias sobre esos casos y exigir celeridad a quien administra justicia. Estoy de acuerdo. Fíjate, pero eso viene de la mano también de que... Yo creo que la principal sanción tendría que venir del propio ciudadano que esté advertido de que eso es una campaña y no la replique. Así es. Esa sería la principal sanción, de verdad, que no nos convirtamos en megáfono ni en réplica de ese tipo de campañas malintencionadas. Y que los rectores cumplan estrictamente la ley, ¿verdad? Pero sobre todo la Constitución, porque no siempre la ley interpreta la Constitución como debe ser, pero bueno, digamos, el mandato constitucional, interpretar el espíritu del constituyente, que es muy importante. Claro, Vladimir, pero yo creo que basarnos justamente en los principios constitucionales, el principio de transparencia, el principio de celeridad, o sea, cumplir con los principios que están allí, incluso en las leyes electorales, es parte de lo que nos toca, porque otro de los retos fundamentales va a ser la revisión de todo el entramado de normativo electoral. Así es. Eso toca hacer una revisión. Se va a lograr eso es avanzar. Parte de los acuerdos, de los diálogos, es me imagino. Parte de lo que tenemos que hacer una pausa y te dejo este comentario. Javier Domínguez, votar sin garantía, sin observación internacional de la OEA, ONU, Unión Europea, votar cuando un rector dijo que la elección será medianamente transparente. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Rectora suplente, además integrante del Foro Cívico, colega periodista además, eso no se olvida, ¿no? Bueno, ya que, los periodistas tenemos que dar noticias. Bueno, y en tu caso, algunas cosas quizás no se podrán decir del todo hasta que no se maduren, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, aquí dice Javier Domínguez, votar sin garantía, sin observación internacional de la OEA, ONU, Unión Europea, votar cuando un rector dijo que la elección será medianamente transparente. Bueno, sí, yo creo que un comentario esto, y tiene razón el televidente, porque yo sí creo que nadie está pidiéndole a ningún ciudadano que vote sin garantías y sin condiciones. Una de las primeras condiciones, yo creo recordarlo, era un arbitraje independiente.
¿Se está avanzando pasos en ese camino? Yo creo que sí. No se ha logrado completamente, faltará ver, vamos a llegar al 21 de noviembre, ver cuál es el desempeño de todos los compañeros rectores. Pero me parece significativo que él mencione el tema de la observación electoral internacional, porque ese ha sido otro de las grandes solicitudes que ha tenido la ciudadanía y que incluso los grupos internacionales lo han estado pidiendo. Y una de las cosas que nosotros vemos, Vladimir, es que no estamos hablando de realizar una elección en un país normal, en un país que está en condiciones normales. Venezuela está atravesando una emergencia y una emergencia grave, compleja. Claro. Que tiene un origen y una raíz en una crisis política, pero que es una crisis política, que también es una crisis sanitaria, que tiene una crisis económica, claro, una crisis social. Eso es importante entenderlo. Aquí tenemos un tema humanitario y además nos llega el COVID en este país que no tiene condiciones para recibirlo y para responder. Aquí no se ha avanzado en un plan de vacunación. O sea, todo eso lo tenemos que meter en un paquete y saber que es parte de lo que tenemos que entender a la hora de hablar de una elección libre en Venezuela. Y allí lo ato con el tema de la observación internacional, que más que observación, nosotros en el foro cívico y desde el trabajo que hemos venido haciendo en la sociedad civil, hemos visto que hay la oportunidad para que se preste una asistencia electoral. ¿Y qué es esto? Esto va más allá de una simple observación de un grupo que venga 6 meses antes para una elección, que puede ser, ¿cómo no? Pero aquí se necesita un acompañamiento internacional que aporte recursos, que ayude a esa sociedad venezolana que está avanzando en esa reconstrucción de ese sistema electoral que, como dije, no va a ser sencillo, que no va a terminar con esta elección del 21 de noviembre, que toca seguir avanzando, revisar la infraestructura, ver cómo está el tema de las personas. Pero hay algo que es muy importante, Griselda, que yo creo que sí es bueno precisar, porque con este tipo de planteamientos, pues, de alguna forma, con todo el respeto, pues, se le hace un flaco servicio al voto como instrumento, porque la fuerza del voto siempre se va a expresar, siempre, pero para que ello ocurra el ciudadano tiene que ir a votar, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, si vamos a esperar condiciones perfectas para votar, pues quizás esas condiciones a lo mejor nunca las va a haber, ¿verdad? Claro, lo que yo creo es que, y yo ahí lamento que la expresión de Enrique Márquez hayan sido quizás sacadas de contexto. Yo creo que hay que entender y hay que decirle a la gente la verdad. O sea, si le hablamos a la gente con la verdad, la gente tiene que entender que se está trabajando y se está haciendo un esfuerzo por avanzar en la construcción del mejor proceso electoral posible en este país, en estas condiciones, con la pandemia. O sea, eso es algo que se está avanzando y la gente tiene que entenderlo, porque la gente que critica y que sabe todos los problemas que hay, tiene también que saber que, bueno, que esto no se resuelve de la noche a la mañana, que no hay soluciones mágicas, pero que hay la mejor disposición para que ellos puedan tener confianza nuevamente en que el voto va a servir para algo, pero no es que va a servir, Vladimir, otra vez, quitarte a ti y que poner a otro de repente más catirito que tú, porque entonces me gustan los catiritos. No, va a servir para que ciertamente yo pueda elegir una vida diferente, yo pueda elegir una situación diferente para mis hijos, yo pueda elegir tener esperanza en que este país va a cambiar y que va a ser un cambio democrático donde todos podamos vivir. Eso es lo que la gente tiene que entender. Si ese es el camino, oye, nosotros estamos dispuestos a avanzar en ese camino con nuestros compañeros rectores. Ajá. Bolívar divisa, increíblemente el revocatorio es el único equilibrio en esta crisis política que existe en Venezuela y está en la mano del nuevo CNE hacer que se respete dicha orden constitucional de un referéndum revocatorio en este año 2022. Bueno, eso más que una orden constitucional es una posibilidad constitucional, hay que aclararlo. Es una posibilidad, ¿no? Y es un derecho. Es un derecho, nuevamente. Por supuesto. Eso es un derecho. Pero que está planteado pasos, en la Constitución, ¿no? Y tiene que ver también, claro. O sea, yo creo que son dos cosas allí importantes con el tema del revocatorio. Primero, es un derecho. Si los ciudadanos están interesados, tienen la capacidad para avanzar ese revocatorio, adelante con ese tema. Ahora, yo creo que también nosotros tenemos que entender que estamos en un momento frágil para el país, un momento frágil donde el entendimiento político y la voluntad política está siendo apenas iniciada, donde nos estamos mirando a la cara por primera vez unos actores y diciendo vamos a ver esta posibilidad de cambio con coexistencia para ambos grupos, para una diversidad de grupos. Entonces también recordar, Vladimir, la historia de 2004. Nosotros no se nos puede olvidar el revocatorio de 2004
y cómo ese revocatorio no se pensó en el día después del revocatorio. Porque el revocatorio no puede verse como un espacio también, como un mecanismo para eliminar al otro grupo político. Ahora, si el revocatorio se ve como una posibilidad y es producto de un acuerdo político, adelante, vamos a avanzarlo, pero que se entienda que después del revocatorio la existencia del partido que pierda es necesario y tiene que seguir porque eso es lo que la democracia garantiza. Ahora, si yo quiero hacer el revocatorio para después pasar la aplanadora por el que perdió, ahí es donde yo creo que entonces no hemos aprendido de nuestra propia historia. No sería un revocatorio, sino un revolcatorio. Bueno, Francisco Castillo dice que se aumentará el número de escaños a diputados regionales y concejales, al igual que sucedió en las elecciones a diputados de la Asamblea Nacional. Aumentará el número de escaños en estados y municipios. Buena pregunta. Mira, ciertamente ese es un tema que está en discusión y tiene que ver con una ley un reglamento que se aprobó el año pasado en el artículo, creo que fue 68, 67, 68, si mal no recuerdo, y que ciertamente está discutiéndose. Yo lo que diría también es que más allá de meternos en especificidades que aún están siendo discutidas, la gente lo que tiene que también entender es, bueno, cómo están siendo restituidos sus derechos, cómo o están siendo afectados, hacer los reclamos en el caso que sea necesario y también reconocer los avances que se han venido haciendo. Entender que toca también hacer porque no solamente tratar el tema de los partidos políticos, a los partidos políticos les toca un trabajo, sí señor, y les toca nada más y nada menos que volver a entusiasmar al electorado, a un electorado que le dijeron desde 2017 a 2020, que votar no valía la pena, que votar era malo. Bueno, ahora convence al electorado, tu partido político, y yo creo que si hay liderazgos genuinos que están allí listos y prestos para decirle a la gente por qué es que es bueno votar por ellos. Claro, pero también cabe la reflexión acerca de la autoconvicción, porque si estás con la duda que si participas, si no participas, pues esa duda se le transmite al electorado. Pero yo creo que justamente estamos en una dinámica que está en movimiento, Vladimir, sí. Y hay que estar observando y tomando también decisiones, viendo quiénes se postulan, se va a abrir un proceso de postulación. Tenemos que hacer la pausa. ¿Qué va a pasar con Américo de Gracia? Bueno, quien ha anunciado su disposición a participar en las elecciones de gobernador, está inhabilitado, anunció su regreso para la primera semana de junio. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Griselda Colina, ella es rectora suplente ante el Consejo Nacional Electoral. Dejamos una pregunta pendiente con respecto al caso de Américo de Gracia, quien anunció, bueno, dirigente de la causa R, ex parlamentario, anunció su disposición de regresar del exilio para participar en las elecciones. Está inhabilitado. Escuchábamos también al presidente del CNE, Pedro Calzadilla, hablar del tema de las inhabilitaciones. Entonces, completamente. Yo creo que son retos que se presentan en el camino. Totalmente, y es parte de las noticias positivas que yo creo que hay que seguir evaluando su devenir, o sea, en qué deviene esto, ¿no? Yo creo que el caso de Américo de Gracia, además él fue de los pioneros, de los primeros políticos que dijeron que querían participar en este proceso, ¿no? Y así como él, yo creo que esto va a ir causando un efecto dominó, que la gente va a ir, los líderes políticos que están genuinamente esperando participar en los procesos, pues van a poder presentar sus candidaturas. Ahora, como bien tú lo dices, Américo es uno de los inhabilitados políticos, y a mí me pareció además significativo que dentro de ese cronograma que anunció el presidente Pedro Calzadilla para las elecciones, estaba el tema justamente de la revisión de las inhabilitaciones políticas y de la revisión de las tarjetas de los partidos. Eso es un tema fundamental. Así como decíamos, dentro de los 5 grandes temas y 5 grandes condiciones que había que trabajar para lograr mejorar la confianza de la gente en las elecciones, está el arbitraje electoral independiente, está también el tema del registro electoral, está la observación internacional y la participación de grupos internacionales en el país. Bueno, el tema de los partidos políticos es fundamental. Es fundamental que se garantice el pluralismo político. Entonces allí, que él sea el propio CNE, aunque incluso hay que decirlo, no le corresponde al CNE algunos de los temas de las inhabilitaciones porque le toca Contraloría. Entiendo que allí hay una demostración de voluntad política también, Vladimir, y eso hay que reconocerlo. Claro, pero fíjate que se podría generar
o consensos o una crisis institucional, en el sentido de que, bueno, el poder electoral dice, bueno, yo quiero como órgano electoral, como poder electoral independiente, Correcto. que haya unas elecciones competitivas, libres, etcétera, etcétera, para lo cual es necesario que se eliminen las inhabilitaciones. Eso puede ser una decisión de directorio perfectamente. Claro, es mucho pedir quizás en estas condiciones, No, pero que el presidente del CNE ya haya asomado, haya colocado el tema siquiera en la agenda es muy importante. Y que se está trabajando en esos temas. O sea, yo creo que hay situaciones que se están evaluando tanto desde el punto de las más particulares como también en grupo, pues, Claro. porque justamente esto es parte de lo que nos toca, mandar estos mensajes de forma correcta. Y entiendo que ahí hay desafíos que no es no es un camino que no tenga espinas, sí tiene espinas, sí hay gente que no está interesada y no está dispuesta a ceder. Ahora, vamos a ver en qué punto sí podemos encontrar y con qué personas podemos encontrar también entonces acceso para que se avance en esta situación de la habilitación de los Ahí lo los importante liderazgos quizás políticos. es un poco ver los matices, porque así como hay matices en la oposición, también los hay en el gobierno. Sí, Los Vladimir. matices son importantísimos, ¿no? Y hemos estado además atrapados en una lógica binaria, donde es el bueno, el malo, el ogro y el héroe, el blanco y el negro. Y a nosotros nos ha tocado dibujar los grises, pintar los grises. Es posible. Por eso tú te llamas Griselda. ¿Viste? No, pero ciertamente toca dibujar los grises, toca pintar Claro, esos sí. matices, toca justamente cuando nosotros presentamos como sociedad civil y dijimos, vamos a postular estos nombres. ¿Tú crees que yo en algún momento pensé que yo iba a quedar como rectora del CNE? La verdad es que no lo pensé. O sea, esto para mí fue una sorpresa. Ahora lo asumo este compromiso y así lo estamos asumiendo todos los compañeros que fuimos designados por el Foro Cívico. Esto es un compromiso que estamos asumiendo con el país, con la reconstrucción del voto, con volver a tener un ciudadano que confíe en sus procesos electorales. Ese es un compromiso que tenemos y que estamos dispuestos a seguir en él. Yanni Nicastri dice lo siguiente: buenas tardes, Vladimir. Pregúntale a la invitada si se puede prohibir esa cosa llamada protectora, que es lo más antidemocrático que hay. Totalmente. Yo creo que justamente el tema de los protectores, quitarle el situado constitucional a los candidatos que fueron electos, eso es un irrespeto al voto popular. Eso es parte de lo que también estamos trabajando, es parte de lo que hay que conseguir y es un tema también que habla de las condiciones, no solamente para el día de la elección y la fase previa, sino también pensar en el día después. O sea, ¿qué viene después de ese proceso electoral? Y por eso es que yo creo que es un proceso que hay que ir trabajando, es un terreno que hay que ir abonando, regando, viendo qué maticas florecen, cómo nosotros vamos ahí ganando terreno en ese espacio tan difícil, porque ha estado de verdad sometido a muchas situaciones que lo han fragilizado y que nosotros tenemos que ver cómo recuperamos espacio. Pero totalmente de acuerdo con la persona que lo menciona, lo de los protectorados es otro de los temas que ha causado desconfianza en la población, porque ya no solamente es que ganando una elección me funciona, sino que incluso ganándola, mira, me quitan la posibilidad de que esa persona por la que yo voté entonces cumpla con sus funciones. Pero además que no tiene sentido, porque fíjate, se supone que si hay un candidato del oficialismo y pierde una elección de gobernación con un candidato de la oposición, es porque el pueblo se está protegiendo de ese candidato. Totalmente. Entonces, ¿cómo es que van a nombrarlo protector luego o van a nombrar a alguien de esa corriente? Es que son mecanismos para debilitar al voto, para hacerle pensar a la gente que ese voto que emitió no sirvió para nada y para que la gente justamente se abstenga, no participe y justamente caigamos en este limbo en el que hemos tenido y del que nos va a tocar trabajar arduamente para poder salir, Vladimir. Lisan Stredel, su invitada también se refirió al derecho a la vacuna, tan importante como el voto. Los integrantes de la N2021 pletóricos de juventud, todos vacunados. Derecho, eso se llama discriminación de vida. ¿Qué sui generis son algunos? Dice Lisan Stredel. Mira, es que tú no puedes privilegiar un derecho por encima del otro. Y tienes que avanzar. Ahora, para lograr un plan de vacunación el Foro Cívico está trabajando en eso. Hay grupos que están avanzando en esos temas y ciertamente tenemos que cuidarlos. Ahora, eso no implica que nosotros vamos a dejar de lado los derechos políticos. Obviamente. Eso tiene que avanzar de la mano y tenemos que proteger. Tú no puedes renunciar a un derecho en nombre de otro derecho. No puedes. No puedes. Y además hay que entender, como te decía al inicio, que la situación grave que vive Venezuela tiene un origen en la crisis política.
Y mientras tú no resuelvas el origen y la raíz, pues vas a seguir poniendo curitas y tapando huequitos, pero tú vas a seguir teniendo ese origen grandote, esa raíz que te va a seguir afectando la situación. Javier Domínguez dice, las elecciones serán sin los partidos y políticos inhabilitados, así al menos se puede tener confianza en el voto. Mira, yo quiero referir una cosa, Griselda, a propósito, porque estamos conversandito también. Claro. ¿No? Yo entrevisté a Américo de Gracia en Vladimir la Carta y él decía, bueno, yo quiero participar y está montando su comando. Bueno, si el día de la de la inscripción me llega, me voy a inscribir y estoy inhabilitado, me impiden inscribirme, pues aquí está la carpeta con otro candidato. Pero muy bien, y yo creo que eso es hacer política. Yo creo que la política con P mayúscula se trata de eso, de presentarle opciones a la gente, porque tú sabes que es triste que la gente ni siquiera tenga opciones. Entonces ahí tú tienes a un líder político que le va a hablar a esa población de ese estado que él representa y que le está diciendo, mira chicos, yo estoy aquí dispuesto a hacer esto y si me niegan esto, yo tengo aquí mi plan B. O sea, eso es lo que espera la gente de los partidos políticos y de los actores políticos. Entonces, ojalá haya más gente como Américo, ojalá se abran los espacios y podamos avanzar en un camino sin partidos políticos intervenidos, sin inhabilitaciones también a figuras importantes de la oposición y donde eso nuevamente se garantice el pluralismo político. Eso es importantísimo. ¿De dónde saca la invitada que las y los protectores que designa el presidente Nicolás Maduro le quitan parte del situado a las gobernaciones y alcaldías? Vamos al regreso a comentar este punto. Ya venimos con Griselda Colina. Invitada que las y los protectores que designa el presidente de Robo Nicolás Maduro le quitan parte del situado a las gobernaciones y alcaldías. Mira, fíjate, yo le diría a la persona que es un tema complejo. Cuando hablamos de los protectores, entre comillas, y tiene que ver no solamente con manejo del situado, con manejo de recursos, tiene que ver con un mensaje que se está mandando allí de que yo no reconozco al voto popular, yo desconozco al voto popular y por eso creo figuras alternas al poder. Yo creo que eso es importante que nosotros lo caractericemos, lo entendamos y lo entendamos como una afectación al derecho, o sea, al derecho de la gente que votó por esa persona que ganó un proceso electoral y que le están restando competencias, le están vaciando de competencias porque le montan una figura alterna y entonces lo dejan sin mucha opción para trabajar. Entonces ahí también entran estas situaciones, también lo vimos en 2015 con la Asamblea Nacional, cómo esa Asamblea Nacional de 2015 electa por el voto popular tampoco pudo llevar adelante todo el trabajo que le tocaba realizar, o por ejemplo también en 2017 que a los gobernadores les impusieron entonces que tenían que ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, todo eso son mecanismos que desconocen el voto popular, que desconocen el voto popular de usted, señor, de usted, señora, el de todos los venezolanos y que nosotros no podemos permitirlo. Juliana dice por aquí, excelente entrevista, hablarle al venezolano sin tabú, dejándole claro que lo que queremos es restituir el voto como herramienta de cambio, hay que votar. Bueno, es importante, ¿no? Bolívar dice, la única forma de eliminar la figura del protector es con el voto, es ir al referéndum revocatorio este año 2022, pero no hay otra, disculpen, no hay otra forma. Taina Aristizábal dice, saludos a la invitada, su postura es muy sincera y realista, Dios permita que todos esos planteamientos puedan concretarse en realidad, en una realidad. Buenas tardes. Bueno, ya lo de la pregunta de los protectores. Sí, pero fíjate que una de las cosas que yo veo positiva de todo este tema es que la gente esté hablando nuevamente de los temas electorales. Claro. Aquí había un hartazgo de los temas políticos. La gente no sentía ni siquiera que valía la pena ocuparse de hablar de política, de hablar de elecciones, porque sentían que ya eso era un tema perdido. Que hoy los ciudadanos estén viendo, aunque sea para criticar, critique, señor, porque ese es su derecho, haga las críticas que tenga que hacer, haga la contraloría, ejerza sus derechos. Entonces, eso es parte de lo que yo creo que se ha ganado y que la gente entienda, oye, que el voto es su derecho. ¿Es un derecho pacífico, es un derecho constitucional para el cambio democrático? Sí. Entonces, vamos a luchar porque ese voto otra vez tenga un poder en mis manos. Ya nos tocará a la gente, yo ni siquiera me adelanto, Vladimir, a decirle a la gente que vote el 21 de noviembre. Vamos a ver cómo avanza este proceso, vamos a ir evaluando este proceso en el camino,
vamos a ver cuáles son las concesiones que se dan y evaluemos, porque ciertamente yo coincido que venimos golpeados duramente de procesos anteriores y uno está como dicen picado de culebra y uno tampoco quiere entonces que ir a un proceso electoral amañado y que no sirva entonces para elegir a los candidatos. Ojalá los partidos políticos presenten candidaturas. Ojalá se sumen a que permitan que se abra este espacio para la democracia y que esta elección que está planteada para el 21 de noviembre sea el inicio de un proceso de reinstitucionalización. Dijiste algo que me preocupó, me llamó la atención. Tú dijiste que todavía no estabas ni siquiera llamando que hay que votar. Claro. O sea, puede ocurrir un episodio o puede ocurrir que no sean algunas condiciones y que tú puedas decir, mira, no hay condiciones para votar. Mira, yo creo que como te dije al inicio, yo creo que este es un proceso muy complejo y ha habido anuncios significativos muy positivos, que hay que evaluarlos, hay que evaluar el desempeño y que se mantenga la voluntad política que se ha manifestado hasta ahora. Falta conseguir que el pluralismo político se devuelva, sí. Que la gente pueda inscribirse, que en efecto esos operativos de inscripción y actualización de registro electoral se den en todo el país y uno los vea como los veías antes y más nunca los viste. Entonces también que se logre la participación de grupos internacionales con credenciales y con solvencia para que le garanticen a la gente transparencia en la organización de ese proceso. Bueno, eso es parte de lo que nos va a llevar a votar a la gente. O sea, tomar una decisión ahorita para decir que el 21 de noviembre pueda pasar muchas cosas, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que eso es parte de la realidad que tenemos que asumir. Esto es un reto importante. Rol de la comunidad internacional y cómo ha visto la comunidad internacional el desenvolvimiento del nuevo CNE, la propia designación, porque si bien hubo algunas declaraciones formales, pues me gustaría saber qué se lee entre líneas allí de las posturas de la Unión Europea, de Estados Unidos, en fin. Mira, yo creo que la evaluación que nosotros hemos hecho de las declaraciones que se han hecho tanto de la Unión Europea como incluso de Estados Unidos y algunos países como Canadá también, son sumamente positivas, ¿no? Lo ven ciertamente como un paso en un camino muy largo, pero también yo creo que hay que evaluar, Vladimir, los silencios. Los silencios en materia diplomática son importantes, es importante entender que hay expectativas. Por eso digo que hay que administrar las expectativas, hay que administrar bien qué es lo que ha ido pasando en este proceso y hay que avanzar y hay que mostrar hechos concretos. Hay que mostrar hechos concretos que denoten que esa voluntad política se está manifestando y se está concretando. Eso yo creo que es lo importante que también nosotros tenemos que decir en ese tema. ¿Qué esperas tú al mediano plazo, después de todo lo que hemos conversado el día de hoy? ¿Qué esperas? ¿Qué decisiones importantes crees que deben adoptarse a mediano plazo? Mira, yo creo que una de las corto y mediano plazo, para mí uno de los temas tendría que ver con el pluralismo político, con la habilitación de esos líderes que están inhabilitados hoy, injustamente hay que decirlo además, y que están en revisión sus casos. También con la revisión de las intervenciones de lo que fueron directivas de partidos importantes, pero además uno de los temas que hay que tomar medidas ya es el tema de la participación de grupos internacionales. Allí yo recuerdo, además en el Centro Carter, nosotros cuando yo estaba en el Centro Carter en 2012 y 2013, se dieron también misiones de estudio del Centro Carter que fueron las que produjeron los informes internacionales más importantes que hay sobre ese proceso electoral, tanto el de 2012 como el de 2013. Entonces garantizar que haya participación de grupos internacionales con trayectoria y con solvencia, que le permitan a la gente entender que se está avanzando en este proceso, acompañándolo, es importante. Ya terminandito, el acceso de la prensa, importantísimo. Que es muy importante este Vladimir, punto. es uno de los temas medulares y lo estamos trabajando, lo hemos tocado en varias oportunidades, que también no solamente que haya una convocatoria abierta y que puedan registrarse los medios de comunicación en un sistema que provea el CNE para que haya acceso a la prensa independiente. Eso es parte de lo que se está trabajando. Griselda, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Vladimir a la Una. No, gracias.